Buenas. Sería Colonia Las Flores, Callejón Esteves. ¿La casa de qué color es o de qué está hecha? Es portón negro, casa color celeste agua. Vaya, y un disparo ese que escucharon, ¿verdad? Escucharon un disparo y a una mujer gritando que no la asesinaran. ¿Me tapan, Epa? Calchuapa. Vaya, vamos a coordinar. No, yo no quiero, yo lo voy a armar. Vaya, voy a coordinar entonces. Bueno, gracias. Esa mujer se llamaba Jacqueline Cristina Palomo Lima. Tenía 26 años. Sus últimos minutos de vida fueron escuchados por los vecinos del Callejón Esteves y reportados en varias ocasiones al sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional Civil. El Callejón Esteves es una calle de cemento que divide un sembradío de caña de azúcar con el enorme terreno donde hay un cementerio municipal y una de las atracciones turísticas más importantes del occidente salvadoreño. Chalchuapa está a 80 kilómetros de San Salvador. El municipio del departamento de Santa Ana es conocido por sus platillos elaborados con yuca y por la decena de sitios arqueológicos. El más conocido de todos es el Tazumal, la pirámide que fue encementada en los años 40. El Callejón Esteves es la puerta trasera del Tazumal. El 7 de mayo de 2021, los gritos de Jacqueline sacudieron la oscuridad en el Callejón Esteves. Poco antes de las 11 de la noche, varios vecinos escucharon un golpe seco. Algunos pensaron que había sido un disparo. Jacqueline dejó un rastro de sangre mientras su agresor la arrastraba hacia el portón negro de la Casa Verde Pistacho, marcada con el número 11A. El crimen se conoció a la mañana siguiente. Lo primero que se supo era que una mujer había sido asesinada en el Callejón Esteves. Luego, que había una segunda víctima, otra mujer. Después, que habían encontrado una fosa clandestina con 2 cuerpos semienterrados. El hilo llegó hasta Hugo Ernesto Osorio Chávez, el ex policía de 52 años que vivía en la Casa Verde 11A. Osorio acaparó titulares. El 9 de mayo, un día después de su captura, los periodistas que llegaron a Chalchuapa comenzaron a escuchar las diferentes versiones que apuntaban a que el caso era mucho más grande de lo que pensaban. En ese momento no sabían que la cantidad de cuerpos enterrados superaría la docena. No sabían que Osorio había estado en el radar de la policía previamente sin sufrir consecuencias. No sabían que la noche previa a su captura, la policía actuó con indiferencia ante una llamada de auxilio. Y lo que estaban a punto de presenciar esa soleada mañana del 9 de mayo les dejaría con más preguntas. Soy Fernando Romero, periodista de Revista Factum. Soy uno de los investigadores de esta historia. El bombardeo mediático del gobierno siempre ha sido fuerte, el de este gobierno. Y los adjetivos que se ocuparon al principio, como el de un psicópata, como el de un enfermo sexual, como el de un asesino, así entre comillas y en grande, ¿verdad? Como que te hacen ver que estás frente a estos personajes de la historia, ¿verdad? De Estados Unidos, por ejemplo, asesinos en serie, y te remontas a esas series de televisión que has visto sobre estos asesinos y pensás, tenemos uno acá. Y de repente cuando empezás a investigar, cuando te detenés un poco, vas a la casa, te das cuenta de que tenía vecinos, te das cuenta de que era muy conocido, que ahí creció, y te empezás a dar cuenta de que no era un sociópata, de que tenía muchos amigos y de que en realidad escondía algo, obviamente. Mi nombre es Silvia Juárez, coordino el programa Por una vida sin violencia de Hormuz. Hay una invitación muy recurrente desde la televisión y desde ciertos esquemas criminológicos que nos hacen creer que existen hombres
depredadores sexuales, psicópatas, asesinos en serie, porque nos interesa mucho, parece, el concentrar en una sola persona el recipientario de todos los males. Y entonces el asesino de mujeres, alguien que desaparece mujeres, pero lo que esa evidencia me dice es lo que a veces se trata de ocultar, y es que en un crimen que tiene que ver con desaparición, con tráfico ilegal de personas, con feminicidios, con fosas clandestinas, con trata, ¿verdad? Que puede ser una motivación, no se opera solo. O sea, son de los crímenes en los que es necesaria cierta colusión del Estado o de algunas estructuras del Estado para poder operar. Lo que tenemos frente a nosotros ahorita es un psicópata, no dudamos que sea un homicida en serie. Sin embargo, son las investigaciones las que nos van a ir corroborando si efectivamente él estaba también matando a sueldo. Él tenía un problema de desviaciones sexuales, por supuesto, y daba muerte a las personas. Y aquí creo yo que también como padres y como personas responsables tenemos que mandar un mensaje a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que tengamos mucho cuidado en la administración de las redes, en las redes sociales, porque naturalmente la evidencia nos dice que este sujeto hacía muchas de sus cacerías, las hacía a través de redes sociales. La Policía Nacional Civil, como ya lo informó el señor Ministro de Justicia, atendió un llamado de emergencias en la cual se llama por violencia intrafamiliar y nos encontramos con este horrendo crimen en el cual encontramos a dos personas del sexo femenino asesinadas por este señor Hugo Ernesto Osorio Chávez. ¿Cuáles son las características de un psicópata? Y lo voy a dejar mencionado porque es bueno hablar de cuál es la conducta, el comportamiento de una persona con un pensamiento criminal, como es este señor. Primero, es una persona antipática, antisocial, se oculta de la sociedad, pero al mismo tiempo tiene una habilidad, cuando interactúa con las víctimas, de manipular a las personas. Un día después de la captura, el ministro Villatoro y el director policial se mostraron como expertos en psicopatías, con capacidad suficiente para aventurarse a dibujar a un monstruo. Tuvieron tiempo suficiente las autoridades para hacer una evaluación psicológica de Hugo Osorio que sustentara el diagnóstico que dieron a 24 horas de su captura. ¿Era realmente Osorio un hombre antipático en un callejón donde todo mundo lo conocía? ¿Era tan solitario como para pasar desapercibido para una policía que tuvo que haberlo detenido en varias ocasiones en el pasado? Y no menos importante, la llamada al 911 fue en realidad por un caso de violencia intrafamiliar, como dijo Arreaza Chicas. Mi nombre es Suchit Chávez, soy periodista de revista Factum y trabajé en la investigación sobre Hugo Ernesto Osorio Chávez. En la revista tuvimos acceso a cierto tipo de documentos que forman parte de la investigación del caso Chalchuapa. En ese momento, cuando se descubre el doble feminicidio de Jacqueline y Mirna Lima, y posteriormente al ingresar a la casa de Ernesto Osorio, se descubre también el cuerpo de Alexis y del hermano de Hugo Osorio, y él luego confiesa, ¿no?, que tiene más personas, tiene una fosa clandestina en su casa y que tiene un montón de víctimas enterradas ahí, ¿no? No podemos asegurarlo, creo, pero en ese momento la policía sí se tomó el trabajo de empezar a investigar quién era esta persona, qué antecedentes tenía, qué sabían al final de Hugo Ernesto Osorio, que obviamente nos dimos cuenta en ese momento era policía, ¿no? Y es ahí, son esos documentos, son esos archivos que tenía la policía sobre él, en que nos permitió ahondar más en el perfil de esta persona, o sea, no solo aislarlo nada más del caso de Chalchuapa, sino tratar de explicar de dónde venía él, quién era, o sea, cuáles eran sus antecedentes. Y fue que ahí empezamos a tratar de profundizar más en estos datos de archivo de la policía. Nosotros estuvimos recopilando esta información. Son correos electrónicos a los que tuvo acceso Guacamaya Leaks.
es una filtración que hizo y nosotros pudimos tener acceso a estos correos electrónicos. Son correos electrónicos de la Policía Nacional Civil de un periodo determinado de tiempo y así nos pudimos dar cuenta, revisando correos electrónicos, comunicaciones específicas que se tuvieron sobre el caso de Hugo Osorio. Nosotros nos hemos ido al campo a partir de esos correos donde hay mucha información sobre cómo se estuvo investigando el caso de Hugo Osorio. Nosotros hemos ido a corroborar a los juzgados, a las subdelegaciones policiales, hemos tratado de hablar con fiscales, con jueces, hemos tenido acceso a las sentencias anteriores de Hugo Osorio, algunas condenatorias, otras absolutorias, pero digamos toda la recopilación, así como pláticas con familiares de víctimas desaparecidas, cuyo principal sospechoso es Hugo Osorio, nos han dado cuenta de los testimonios de sus hijas, de cómo desaparecieron específicamente entre febrero de 2011 y agosto de ese mismo año. Una nueva investigación de Factum revela que Hugo Osorio no era un desconocido para la policía, en la que trabajó durante 7 años desde 1997 a 2005. Fue en esa época, en 2003, cuando se enfrentó por primera vez al sistema judicial y salió bien librado después de ser procesado por estafador. Los expedientes policiales también muestran que antes de su captura definitiva en 2021, Osorio tuvo 2 órdenes de captura que nunca fueron ejecutadas, ambas por denuncias de violación contra mujeres jóvenes. En la primera, en 2007, Osorio se mudó temporalmente de Chalchuapa a Cojutepeque, un municipio situado a 108 kilómetros al este. En la segunda, en 2020, ni siquiera salió de Chalchuapa, donde había regresado después de su breve escapatoria. Osorio, además, fue tratado con suavidad por el sistema judicial. Un juez decidió no condenarlo por violación, sino por estupro, un delito con una pena menor. Estando ya preso, su condena de 5 años fue rebajada a la mitad. Y las llamadas que alertaron a la policía sobre la muerte de Jacqueline esa noche del 7 de mayo de 2021 no fueron por violencia intrafamiliar, como mintió el director Arriaza Chicas. Fueron denunciando un feminicidio. Soy Zaira Navas, abogada de Cristosal. Hay que entender que Hugo Osorio es alguien que había sido policía, que vivía cerca de la policía y que este no es el primer caso en el que policías probablemente cubren a otro policía. Me parece que hay una negligencia extrema que es injustificable por parte de la policía al conocer información sobre el caso, en la medida que este es un policía que había sido señalado, investigado reiteradamente por varios hechos, que fue destituido además de la policía y que fue denunciado por varios hechos también. Sin embargo, la policía no ejecutó estas órdenes de captura. Solo se explica, cuando dije negligencia extrema, me estoy refiriendo a falta de voluntad o un interés por proteger a alguien que fue miembro de la policía, de quien ya se sabía que tenía una conducta irregular, no deseable para la policía al grado tal que lo destituyen de la corporación policial, ¿verdad? Si tuvieras que decir cuáles son los principales hallazgos de esta investigación, ¿cuáles serían? Yo creo que la comprobación que Hugo Osorio se dedicó a criminalizar, victimizar mujeres desde mucho tiempo atrás, que la policía lo sabía perfectamente, la fiscalía también en algún momento lo sabía, todo el sistema de justicia lo sabía y pareciera que es algo que se ignoró en algún momento, ¿no? O sea, que no se tomaron las previsiones para tomar precauciones sobre quién era esta persona y cuáles podían ser sus alcances. Y pues en sí, creo que la impunidad, ¿no? Hugo Osorio nació en Chalchuapa el 6 de febrero de 1970. Tenía 51 años cuando fue finalmente detenido. Estudió hasta 9º grado e ingresó a la policía en 1997, con 27 años. Fue de la promoción 41 de la PNC y usaba el ONI 14630. Fue agente durante casi 8 años, donde prestó servicio en 5 municipios de Cuscatlán, en la delegación de Santa Ana y en la subdelegación de Chalchuapa, su último lugar de trabajo antes de ser destituido en 2005.
En su carrera, cursó una sola capacitación, nunca tuvo un reconocimiento y acumuló 10 faltas disciplinarias, la mayoría por no presentarse a trabajar, por escaparse a un lago mientras estaba de turno o por no entregar su arma de equipo. La falta que le costó su trabajo ocurrió en junio de 2003. Osorio fue sancionado por una falta leve, pero no cumplió el castigo de un día de arresto. No le dio la gana, tal como consta en el acta de la audiencia disciplinaria. Ese documento recrea la discusión entre Osorio y su superior, el subcomisionado José Rolando Torres. El agente Osorio no se da cuenta que con estas sanciones se le ayudaba para no descontarle mucho de su salario, pero él prefiere que le impongan una sanción de 15 días a la de un día de arresto. Quiero aclarar que cómo es posible que un agente que gane un aproximado de 3,000 colones tenga vehículo, salga a consumir bebidas embriagantes y tenga relación con diferentes mujeres, le alcance ese salario. La sanción solicitada por el señor subcomisionado sería lo correcto porque él se me acerca demasiado cuando estoy desempeñando algún turno y siento que me amenaza. Considero que la destitución sería lo más favorable para mí, ya que como ustedes saben, en la institución portamos armas. No quiero tener problemas con el señor subcomisionado y prefiero estar fuera de la institución. El último acto de Osorio, antes de ser despedido de la policía, fue amenazar a un oficial. Esa verdad, plasmada en documentos de la misma institución, contradice al director Arriaza Chicas, que en una nueva conferencia de prensa tras la captura de Osorio, mintió de nuevo. Bueno, la institución destituyó hace 15 o 16 años a este psicópata. Lo destituyó cuando le comprobó que había cometido el delito de estupro y de una violación de menor incapaz. Él estuvo detenido 5 años en prisión, pero acordémonos, aquí no se trata de echar la culpa a nadie. La verdad es que la justicia uno quisiera que fuera la más correcta, pero bueno, ahí hay una falla. Osorio fue finalmente destituido en marzo de 2005, cuando un tribunal confirmó la sanción. El caso de violación ocurrió en 2007 y su condena por estupro en 2012, muchos años después de su salida de la PNC, cuando la institución se liberó del problema y mandó a la calle a un criminal sin bozal. Desde su salida, como las diferentes investigaciones engavetadas de la policía lo irán mostrando, Osorio fue denunciado o investigado por atentar contra mujeres. Osorio operó de cara al sistema sin sufrir apenas consecuencias. No hay claridad todavía de la cantidad de víctimas encontradas en la fosa clandestina del Callejón Esteves, y la razón no es otra que la decisión de las autoridades de seguridad pública de silenciar a uno de los suyos. Israel Ticas, el criminólogo de la Fiscalía General de la República, ha sido una fuente confiable cuando en El Salvador se han encontrado fosas clandestinas. Mi nombre es Miguel Eduardo Marroquín, soy corresponsal de la prensa gráfica acá en el departamento de Santa Ana y soy uno de los muchos periodistas que cubrimos desde el hallazgo de los cuerpos, de los primeros cuerpos en la casa de acá de Hugo Osorio. Les voy a comentar una cuestión que pasó el martes que yo vine, que ya estaba coronado y todo. Fue la última vez que Ticas habló con la prensa y empezó hablando conmigo y me dice, yo le digo, ingeniero, al final ¿cuántos cadáveres son? Mira, me dice, yo lo entrevisté, yo tuve acceso a él allí en las Bartolines y él me dijo que eran más de 40, 45. Creo que por ahí empezó ese número de número de cadáveres, porque el mismo Ticas fue el que él ya había hecho la inspección, una inspección, me imagino, superficial, porque ni él mismo sabía la magnitud de todo lo que había en la casa, y él en la entrevista, Osorio le dijo, según Ticas, que era ese número de cadáveres. Por eso es que nosotros empezamos a manejar ese número, ¿verdad? Cuando vienen las autoridades, empiezan a enredar todo, porque la verdad al final fue una enredazón que yo siento que ni ellos mismos, ni fiscalía, ni la policía se ponían de acuerdo. O sea, las primeras horas, de hecho, y estamos hablando ahora no solamente de sábado y domingo, estamos hablando quizás de la primera semana, ellos no lograban tener datos exactos,
porque realmente ni ellos conocían cuál era la verdad y no sé si ahora la conocen. Si me preguntan a mí cuántos cadáveres son los que puede haber, voy a basarme en lo que en un momento se dijo en la investigación, que habían alrededor de 45 cadáveres. Un día después del hallazgo en el Callejón Esteves, los reporteros en la zona dieron a conocer las palabras del experto que ha desenterrado cadáveres producto de la violencia durante la última década. Tenemos 6 cuerpos y tenemos 6 cráneos. Y tenemos 6 partes de cuerpos que no pertenecen a esos cráneos. 4. Estaríamos hablando de 10. 10 más los 2 cuerpos primero que extrajimos, ¿verdad? 12, más las 2 señoritas, son 14. Esas declaraciones le costaron a Israel Ticas. Después de ese día, el criminólogo fue sancionado por el fiscal general Rodolfo Delgado. La República, que en contra de la confidencialidad que debe a las diversas investigaciones, empieza simplemente a elucubrar y a decir cosas que hasta este momento no han sido comprobadas. Entonces, este es un tema de disciplina y es un tema de orden. ¿Qué pasa en el caso de Chalchuapa? Ticas siempre ha sido bien abierto con la prensa. Él en lo que ha podido ayudar lo hace, y él no lo hace como algunos lo critican, que es por tal vez enaltecerse, sino que él es bien claro. Él nos dice, miren, yo lo hago porque hay muchas personas que andan buscando a sus familiares. Eso fue lo que nos dijo horas antes de que Fiscalía lo sancionara. Él tuvo el tiempo de pararse y decirnos, mire, hay lo que les comentaba, se hizo una entrevista con Osorio, él me manifiesta que hay tantos cadáveres y hasta nos dibujó. Yo me recuerdo que agarró una hoja en papel y nos empezó a explicar cómo era la fosa y en la forma en que estaban los cadáveres. A raíz de toda la información que él nos dio ese martes, al día siguiente se hace una conferencia. Realmente no manejo en este momento la fecha exacta, pero ya se anuncia de que se le fue impuesta una sanción a él y que ya no va a poder dar declaraciones. Entonces es ahí donde los periodistas quedamos como a ciegas, porque ni el mismo gobierno ni el mismo gabinete de seguridad nos daba información y que nosotros pudiéramos, o nosotros confirmar la información que la misma gente te daba acá, y Ticas fue silenciado. Han pasado casi 2 años desde que Osorio fue noticia en El Salvador. Se han entregado algunos restos, pero no hay certeza de la cantidad de cuerpos encontrados en esa fosa clandestina. El silencio impuesto por la Fiscalía no solo afectó a periodistas, también a decenas de familiares que a diario recorren el país buscando a sus hijas, a sus hermanas, a sus desaparecidas. Era bastante triste ver que muchas familias llegaban buscando a sus desaparecidos hasta la casa de Hugo Osorio. Nosotros a veces teníamos una jornada desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Llegaban aproximadamente 14, 18 familias y llegaban hasta la cinta que separaba el resto de la calle del lugar donde se procesaba la escena. Dejaban ingresar 1 o 2 familiares, el resto quedaba afuera y entre ellos mismos se comentaban sobre sus desaparecidos. La poca información que se colaba en las noticias, en las cuidadas conferencias de prensa, permitían tener una certeza. La mayor parte de las víctimas de Osorio fueron mujeres jóvenes. Lo que no dijeron las autoridades es que Osorio no apareció de la nada en mayo de 2021. La policía sabía, por ejemplo, que 10 años antes Hugo Osorio había sido investigado por la desaparición de 8 mujeres jóvenes. El hombre que fue presentado como un monstruo por enterrar en su casa a decenas de mujeres estaba ligado desde una década antes a la desaparición de mujeres. 10 años antes de su captura, la policía supo que Osorio, que desde entonces vivía en el Callejón Esteves de Chalchuapa, había enviado mensajes a muchachas y que el último rastro de ellas había sido en El Refugio, un municipio situado a unos cuantos kilómetros de la casa del ex agente. Pero esa información, clave para entender este caso, estaba a punto de conocerse. La mezcla de la experiencia con los talentos jóvenes hará que cada día la producción en la programación
redes sociales eran ya populares hace una década, pero muchas personas aún preferían los mensajitos, los mensajes de texto enviados a través de teléfonos celulares que aparecían en algunos programas de televisión. En 2011, Star Channel, un canal de televisión que transmitía programas juveniles y musicales, acostumbraba a ceder un trozo de la pantalla para que su audiencia se comunicara. Era un mundo paralelo, donde había peticiones de citas, mensajes explícitos y nada románticos, búsqueda de parejas, ofertas laborales y saludos. El 16 de agosto de 2011, un día después de mirarlo en la pantalla, Cindy decidió responder el mensaje escrito por una persona que supuestamente había venido de Texas y que buscaba a una joven delgada y blanca. Cindy, que vivía en Apopa, uno de los municipios más poblados del Gran San Salvador, estableció contacto con la persona y decidió encontrarse con él en Metrocentro, el centro comercial más conocido y concurrido de El Salvador. Cindy tenía 20 años. Salió de su casa a las 5 de la tarde del 17 de agosto. Esa fue la última vez que su familia supo de ella. El caso de la desaparición de estas 8 jóvenes ocurre entre febrero y agosto del año 2011. Las víctimas eran contactadas o se contactaron con sus victimarios o su victimario a través de unos mensajes de texto que se enviaban en un canal televisivo, el Star Channel. En este canal, Osorio publicaba frecuentemente anuncios del tipo: busco joven, soy extranjero, quisiera reunirme con alguna joven entre tales y tales edades. Generalmente decía que buscaba jóvenes bastante recién mayores de edad, ¿no? Con los 18 años recién cumplidos. Hacía ofertas de trabajo. De hecho, lo que hemos podido comprobar es que algunas de las familias supieron que lo último que les dijeron sus hijas al salir de la casa es: voy a una entrevista de trabajo. Las jóvenes eran contactadas o eran, convocadas a centros comerciales en San Salvador y Soyapango, normalmente en San Salvador. Se reunían con esta persona, al menos 4 casos, 3-4 casos, se vincula directamente a Osorio, y luego se perdían en el camino hacia el occidente del país. El número al que escribió Cindy era de Hugo Osorio, el ex policía que 10 años después sería detenido por la fosa clandestina encontrada en Chalchuapa. Ese hallazgo pertenece a un expediente de la Policía Nacional Civil que en agosto de 2011 detuvo a Osorio por la desaparición de Cindy y el intento de rapto de su hermana menor. Hugo Osorio es capturado el 23 de agosto de 2011 por uno de esos 8 casos de desapariciones. A él lo rastrean. La última joven desaparece el 17 de agosto. La familia de la joven le pide a la policía ayuda. Esta familia tiene otra hija, es una niña menor de 15 años y es hermana de la desaparecida, de la última desaparecida. Y ella se presta a hacer anzuelo, a hacer una especie de señuelo y a montar ya toda una escena para atrapar al responsable o al supuesto responsable de la desaparición de su hermana. Brenda, la joven de 15 años, fue carnada para encontrar al responsable de la desaparición de su hermana Cindy. La policía tardó 2 años en entender que Cindy no era la única víctima. Entre enero y agosto de 2011, otras 7 mujeres jóvenes desaparecieron. Una presentación policial de junio de 2013 establece que los investigadores finalmente repararon en ese patrón que no habían visto 2 años antes. El destino de esas 7 mujeres, según mostraron las antenas de las compañías telefónicas, fue parecido al de Cindy. Llegaron a Metrocentro y luego se perdieron hacia el occidente, con sus últimas ubicaciones registradas en Chalchuapa o el municipio vecino, El Refugio. Chalchuapa, el hogar de Osorio. Y el ex policía continuó mandando mensajitos en Star Channel después de la desaparición de Cindy. Ingrid Alicia Linares Palacios tenía 20 años cuando desapareció. Vivía en el municipio de Nueva Concepción, en el departamento de Chalatenango. Su mamá es Alicia Palacios. No ha dejado de buscar a su hija desde que desapareció el 2 de mayo de 2011. Trabajaba en cosmetología. Lo último que supo su madre es que Ingrid viajó a San Salvador para encontrarse con alguien que le había ofrecido un trabajo.
Fui a la delegación de Nueva Concepción, estaba un señor de apellido Quijano, parece que era un señor, el jefe de ahí. Yo llegué y le supliqué, y ¿sabe qué fui yo enfrente de algunos policías? Como si hubieran estado de acuerdo. Y una burla. Era burla yo para ellos. Llevé su fotografía, fui a hacer la denuncia y me dijo el señor no, que no me la podían tomar todavía porque iban no sé qué cuántas horas estaban esperando, no sé cuántos días, que podía haberse ido ya con su novio. Ella ya no era una niña adolescente, ella era mayor de edad. Le dije ya no tiene que andar haciendo sus cosas escondidas y no sé nada de ella y no ha regresado, Henry Fino, director ejecutivo de FESPAD. Yo creo que lamentablemente en el caso particular de las desapariciones es un tema que el Estado prefiere mantener bajo la alfombra. ¿Por qué? Porque es uno de los mayores fracasos en la justicia en El Salvador. ¿Cuántos casos de desaparecidos se han resuelto? ¿Cuántos de esos casos han sido judicializados? ¿Cuántos de esos casos han obtenido sentencia los victimarios? Mínimo, nos pudieran sobrar los dedos de la mano. Entonces yo creo que el sistema le está fallando a todos esos familiares de los desaparecidos. Pero creo que hay que señalar algo muy importante carente en El Salvador. Frente al fenómeno de la desaparición, tenemos ya de por sí un letargo normativo del reconocimiento de la desaparición como un hecho criminal. Es muy reciente, pero ni siquiera hemos logrado establecer que la principal tarea de un Estado ante la desaparición es la búsqueda. O sea, no existe desarrollo legislativo en El Salvador que reconozca que ante la desaparición debe existir la búsqueda. Debe existir la persecución de quienes desaparecen, pero no de las personas desaparecidas. Y eso es algo que incluso venimos arrastrando desde el pasado, desde el conflicto armado. Seguimos en el presente y entonces, ¿cuál es la tarea del Estado? Perseguir a quienes desaparecen. El relato de Alicia coincide con el análisis de conexión de antena que la policía hizo al teléfono de Ingrid. Alicia ha luchado todos estos años por saber qué le pasó a su hija. Ha llamado insistentemente al investigador del caso. Le ha pedido información con lágrimas. Viajó de una oficina a otra entre Chalatenango y San Salvador. Fue ella la que llevó los últimos teléfonos con los que su hija tuvo contacto, después de rogar en la oficina telefónica que le dieran el detalle. Por ese empeño, Alicia supo que desde 2013 Hugo Osorio era sospechoso de desaparecer a Ingrid. Supo también que el ex policía estuvo procesado por delitos sexuales ese año y que se libró de otro caso. Y con la gran fe que la íbamos a encontrar, pues no había nada. Y después de eso, antes de eso, ya él ya me había dicho que había un combo de 7 niñas. Y las 7 tenían el mismo número de ese señor en comunicación. Alicia se refiere a lo que le comunicó un investigador policial en 2013, cuando el patrón de las desapariciones ya había saltado a la vista. La policía nombró el caso como Flor de Loto. 8 mujeres, Cindy incluida, que desaparecieron de forma similar entre enero y agosto de 2011. 5 de las jóvenes eran mayores de 18 años cuando desaparecieron, pero ninguna sobrepasaba los 21. Las otras 3 eran menores de edad, una de 16 y 2 de 17 años. Además de Cindy e Ingrid, desaparecieron Jocelyn, Verónica, María, Olga, Madeline y Carla, la mayor de todas con 21 años. La mezcla de la experiencia con los talentos jóvenes hará que cada día la promoción en la programación. Carla salió de su casa el 21 de marzo de 2011. Su madre se llama Maribel. Carla le dijo a su abuela que tendría una cita con un hombre extranjero que le había hecho promesas de una vida mejor en otro país. Su abuela trató de persuadirla para que no fuera. Maribel recuerda que pasaron muchos años antes de que la policía le diera alguna pista sobre su hija. Aproximadamente 5 o 4 años que ellos ya no me frecuentaban. Hasta el año pasado, que en marzo ellos llegaron a buscarme y a preguntarme sobre, o sea, si yo era la mamá de Carla, para ellos ver, pues, porque en Chalchuapa habían hallado unas personas y allí habían quedado todavía 6 cuerpos por identificarlos, y me dijo el detective que había como que ellos me daban una aceptación, un porcentaje, un 50%, me dijo,
que pueda ser un cuerpo de esos que es de su hija. 2 de los familiares nos han dicho que fueron contactados por la Fiscalía en 2022 para que fueran a hacerse exámenes de ADN, porque las autoridades creen que probablemente los restos encontrados en las fosas clandestinas, en el patio de Osorio, en la casa de Chalchuapa, algunos de esos restos puedan pertenecer a alguna de estas 8 jóvenes. Hasta el momento no hay respuesta positiva de ninguna. Es decir, estos 8 casos todavía siguen en impunidad. Hugo Osorio sigue siendo el principal sospechoso de estas desapariciones, pero todavía no hay un caso judicial montado. No hay una acusación formal contra Hugo Osorio por la desaparición de estas chicas. Maribel no ha recibido respuesta del resultado de la prueba de ADN. Hasta ahora no sabe si alguno de los cuerpos sin identificar de la fosa clandestina en Chalchuapa corresponde a Carla. La posibilidad de que su hija haya sido una de las víctimas de Osorio la dejó 3 meses sin dormir, le provocó una depresión a otra de sus hijas y la incertidumbre de más de una década la ha hecho arrastrar problemas de peso. Soy Sonia Rubio Padilla, oficial senior de la Fundación para el Debido Proceso y estoy basada en El Salvador. Existen, ¿verdad?, obligaciones tanto nacionales e internacionales que orientan, ¿verdad?, la conducta de los agentes o de las autoridades estatales. Una de ellas, ¿verdad?, es la búsqueda temprana o inmediata de las personas. ¿Qué sucede cuando esto no ocurre? Sucede que los familiares de las víctimas, ¿verdad?, ahora víctimas indirectas, sufren, y eso ha sido ya reconocido por cortes internacionales, una serie de vejámenes a su integridad física, mental, psicológica, por el no saber del paradero de la víctima. Y esto se ve incrementado ante la falta de diligencia. Esta falta de investigación y de sanción es lo que comúnmente llamamos impunidad. La impunidad sumada al hecho que no se sabe, que no podés cerrar este círculo, esclarecer las circunstancias en que la persona murió, porque casi siempre después de mucho tiempo se presume que está muerta, o incluso en el caso de algunas mujeres, el paradero, porque muchas pueden ser objeto de trata de mujeres, lleva a incrementar un nivel de sufrimiento que incluso podríamos estar hablando hasta de tortura psicológica. Osorio fue detenido el 23 de agosto de 2011, días después de la desaparición de Cindy y cuando su hermana Brenda fue usada como carnada. Con esa captura, parecía que Osorio estaría fuera de las calles por un tiempo, pero el sistema falló nuevamente a las víctimas. Osorio fue procesado por los delitos relacionados a Brenda, pero no por la desaparición de Cindy. Se le ponen encima otros 2 casos judiciales. Uno por la hermana menor de la última joven desaparecida, ¿ya? Ese caso sí va a sentencia. Ese fue por un delito de remuneración a cambio de actos sexuales. Esa era la acusación en contra de la hermana menor de la última joven desaparecida. Ese caso progresó en los tribunales, pero terminó siendo absuelto. ¿Por qué? Porque por un tecnicismo. Nosotros nos dimos cuenta a través de las sentencias y por los abogados que estuvieron ahí presentes. La víctima en este caso no recibió la remuneración directamente de manos de Osorio. Es decir, cuando capturan a Osorio, descubren que la menor de edad no tiene ningún dinero y quien tenía el dinero era Hugo Osorio. Entonces, técnicamente no se consumó la remuneración. Es decir, Hugo Osorio nunca le entregó el dinero en sus manos a la menor y por eso terminó absuelto. Y además tenía un par de billetes falsos ahí que otro tribunal cuestionó que no se cumplió la cadena de custodia porque fueron notificados de la falsedad de esos billetes cuando ya el proceso estaba en curso. Entonces se consideró un mal procedimiento y el caso se consideró no consumado. Y también salió absuelto. Es decir, Osorio fue absuelto por un tecnicismo, leguleyadas como le llaman los abogados. En 2011, 10 años antes de su captura definitiva, el sistema judicial no supo que había otras 7 muchachas que desaparecieron en las mismas circunstancias que Cindy, contactadas a través de Star Channel, citadas en Metrocentro con promesas falsas y desaparecidas en Chalchuapa o El Refugio.
La policía, como ahora se sabe, se dio cuenta de las coincidencias hasta 2 años después. Lo que sí supo la policía en 2011 es que Osorio tenía una orden de captura vigente desde 2007 por una acusación de violación. Había estado libre y sin esconderse demasiado por 4 años. La víctima de ese caso aún siente culpa a día de hoy. Cree que pudo haber salvado a las muchachas de los mensajes. Todo ello indica que no se trató de violencia psicológica, en la que se viera expuesta a amenazas en o contra de su vida, para acceder a tener relaciones sexuales con el procesado, suficiente para intimidarla. Sin embargo, su consentimiento se vio afectado por el engaño, al hacerle creer como real una situación que no lo era. Cuando a Estela le contaron que su hija tenía como novio a un hombre mayor, no pensó que quizás aquello no era cierto. Su única referencia era que su hija andaba con un hombre que manejaba un carro rojo. A Julia, una quinceañera que pasaba por un mal momento en la escuela, le esperaba una tormenta que nació por una desafortunada coincidencia. Ella sí tenía novio y manejaba un carro rojo, pero no era la persona que su madre creía. Estela la acusó y le reclamó. En una de esas, yo llegué un día y me dijo, estaba como molesta conmigo y me dijo, mira, me dijo, vos andás con un hombre, de un carro rojo, me dijo. Y sí, en efecto, yo había andado con alguien de un carro rojo, pero o sea, era alguien cipote, bicho, que vivía ahí por la casa y todo. Entonces yo le decía, sí, le dije yo, pero esa persona, le dije, bicho, tiene 4 años mayor que yo era, y se llama Milker, le decía yo, no, nada que ver. ¿Y dónde vive ese? Le decía, no sé qué usted está diciendo, que ella es viejo, me decía, ella es viejo, y vos que andás con él. Y yo, angustiada por los reclamos de su madre, Julia buscó en su colonia quién era el hombre que también tenía un carro rojo, hasta que ubicó una casa, la número 11A del Callejón Esteves. Esa persona resultó ser Hugo Osorio, un ex policía al que Julia nunca había visto. Julia le pidió que le hiciera el favor de aclararle la situación a su madre. Entonces salí y no sé por qué exactamente yo fui a dar en esa puerta. Y toqué el portón y salió Elba. En todo eso mi mamá venía detrás y yo le dije, mira, hágame un favor, le dije yo. Fíjese que mi mamá me está acusando de que yo ando con alguien. Le dije, yo creo que es con usted el que me está diciendo que yo tengo una relación o algo. Le dije, usted, dígale por favor que yo a usted ni siquiera lo conozco. Es primera vez que yo lo veo, le dije. Y vino, en eso llegó mi mamá, ¿va? Y le dijo ella, mira, le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, yo a ella no la conozco, le dijo Elba. Y lo que puedo hacer, le dijo, es ponerle a usted una demanda, le dijo, por difamación, le dijo. Entonces vino mi mamá y me dijo, me gritó un montón de cosas enfrente de Elba. Empezó a decirme, vos, me dice, mira los problemas que me vas a meter, me dijo, sabes que andate en la M y que ya no me vuelvas a buscar. Todo enfrente de Elba, vine yo y me fui. Julia había querido resolver un problema, pero se había metido en uno peor. A los pocos días, Osorio la abordó en la calle para manipularla, amenazarla y decirle que ella le había ocasionado un problema. Hola, me dijo así como que de casualidad. Mira, me dijo, yo la quería ver a usted, me dijo, fíjese que el día que usted llegó ahí me hizo un gran problema, me dijo, porque yo estaba con mi novia ahí, me dijo. Y con lo que usted llegó a hacer y su mamá me iba a evitar, o sea, se me hizo un gran problema, me dijo. Entonces, yo quería ver si usted me solucionaba ese problema, me dijo, pues sí, así como yo le aclaré a su mamá que yo no tengo nada que ver con usted, que ni me conocía, que usted lo haga con mi pareja, va. Me vine yo ahí en eso, va, pero cabe decirle, o sea, que en ese momento yo pongo una bicha de funcional en el aspecto de inestabilidad. Lo que quiero decir que en ese tiempo estaba como de moda el Photoshop, de ponerle la cara a los cuerpos y todo, ¿va? Y yo estoy consciente que yo nunca he hecho eso y nunca me había tomado fotos, pues menos a esa edad que alguien, bueno. Y me dijo,
mira, yo tengo una foto suya. Foto mía. Sí, me dijo, no, una foto suya. ¿Pero de qué? Le dije. Y yo, se me imaginó eso, va. De verdad, yo me puse a llorar y yo le dije, de verdad, le dije, sí, me dijo, ahí en la tarde se la voy a mostrar, me dijo. Intimidada por la situación, Julia aceptó volver a la casa de Osorio. Quiso que una compañera de la escuela la llevara, pero el ex policía se negó y dijo que eso agravaría la situación. Empezó a hablar, va, de que la mujer tenía, que era como maleante, que él pertenecía a una banda de robacazos. Me dijo, mira, me dijo, no es mentira, me dijo, aquí está todo el dinero que usted me hizo perder, me dijo. Y sacó el maletío, va. Un montón de billetes, no me acuerdo de qué denominación era, que era así, manojo, va. Tómelo, me dijo, no, le digo, ¿para qué quiero eso? Y lo puso ahí, va. Luego de eso, me dijo que la mujer no iba a llegar y que yo le había hecho perder el negocio. Me dice, oye, usted me lo tiene que pagarme. ¿Y qué quiere que haga? Le dije yo, pues sí, me dijo, de ir a entregar un cargamento, que usted tiene valor de irlo a dejar. Me dijo que eso es allá de madrugada, si no me equivoco, no sé, ahí en un puente, en no sé dónde, pero sí me mencionaba un lugar lejos. Y me dijo, ¿tiene valor? Y yo, sí, que no sé qué. Bueno, y ahí usted ya leyó, aparte de la trama y todo lo que pasó después. Lo que pasó después aparece relatado en la sentencia del caso de Julia. En 2007, Hugo Osorio engañó, manipuló, atemorizó e influenció a la quinceañera. Le hizo creer que le había echado a perder mucho dinero por un negocio de drogas y que debía pagarlo. Le dijo que él era un delincuente que formaba parte de una banda de robacarros y la amenazó con divulgar unas fotografías donde Julia supuestamente aparecía desnuda. Osorio violó a Julia y grabó el acto sin que ella lo supiera. El ex policía tenía material real para extorsionarla. Después de eso, yo me vestí, me dijo, yo le dije, bueno, ya me puedo ir, le dije yo enojada. Mira, me dijo, no me hable así, me dijo. ¿Cómo quieres que le hable? Enojada. Bueno, me vestí, me abrió la puerta. No quiero que la vaya a dejarme. No, le dije yo, pero entonces enojada, pues. Y me fui, chillando, y llegué, ya. No me recuerdo si vi a mi amiga, la verdad que no me recuerdo si la vi, le conté al siguiente día, pero me fui para la casa. Me fui a bañar, que fue lo primero que hice, si no me equivoco, fui a botar esa ropa. Julia recuerda que dejó pasar unos días hasta que encontró el valor para contarlo a su familia. Pusieron la denuncia y el proceso fue largo. Hugo Osorio fue citado en 2 ocasiones y no compareció, así que la jueza decretó la orden de captura. La policía conocía la dirección de Osorio, pero no fue detenido en ese momento. Fue un fugitivo que no se preocupó por esconderse demasiado. Julia asegura que en esos años vio a Osorio en las calles de Chalchuapa en 2 ocasiones. Tuvieron que pasar años para que el proceso finalizara. Osorio fue capturado en agosto de 2011 porque era investigado como el principal sospechoso de otro caso muy importante y por el que nunca sería encontrado culpable: la desaparición de 8 jovencitas que habían sido engañadas con mensajes en Star Channel. La condena, sin embargo, le llegó por el caso de Julia. A pesar de la evidencia confirmada por el peritaje y los análisis de medicina legal, la justicia salvadoreña no consideró que fuera una violación, sino estupro. Es decir, un abuso sexual cometido por un adulto contra una menor de edad. A pesar de la evidencia, el fallo de un proceso que demoró 5 años se mantuvo y el sistema condenó a Osorio por estupro. El juez consideró que no hubo violencia psicológica para que Julia sintiera amenazas contra su vida. Para la justicia salvadoreña, solo se trató de un engaño a una menor de edad. La condena fue de 5 años, cuando pudo haber sido de 8 a 12 años de prisión. Y de los 5 años que Osorio debía purgar, solo pagó la mitad. El asesino de Chalchuapa pudo haber pasado 1 década o más en la cárcel por el caso de Julia, pero un juzgado valoró el delito con indulgencia. Es que la condena era 5 y se la bajaron a la mitad. Fueron solo 2 años y otra vez me vuelven a llamar porque lo iban a liberar. Volví y ese día sí lloré porque ese día sí sentía como temor quizás.
que yo le dije a la jueza que no, al juez creo que no lo dejara libre, porque yo sentía que él solo podía salir a hacerme algo, pues, o sea, porque quieras o no, según yo, era por mi caso que lo habían atrapado y eso, o sea, entonces, no sé, yo le dije que no lo dejaran libre, que si algo me llegara a pasar, que fuera el primer sospechoso. Han pasado 16 años y Julia asegura que ha conseguido contener la traumática experiencia, pero siempre hay recaídas. Como en mayo de 2021, cuando el mundo conoció de los horrores que ocultaba la casa número 11A del Callejón Esteves. Fue un proceso bien largo anteriormente, en el que pausaba, volvía, como que tenía momentos de calma. Habían días que no recordaba eso y habían días en que sí me encontraba la psicosis y yo decía, ¿y si de repente viene y me mata o algo? No me recuerdo si fue una noche que había llovido, no sé. Pero sí me acuerdo que me metí a mi cuarto y que no salí. No quería salir. Estaba en mi casa, pero no quería salir porque lo imaginaba en calzoneta caminando por la casa. Sí, no quería salir de mi cuarto, pero entre como que en la misma realidad, no, pero no es imposible, se está agarrado y no vive aquí, no sabe, bueno, yo decía que quizás nunca supo dónde vivía. Ajá, pero sí entré en shock, no, un miedo terrible. Pocas veces en mi vida he sentido ese miedo. Tras el hallazgo de Chalchuapa y el juicio por 2 de esas víctimas, Osorio fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Pero lo que los familiares de sus víctimas han desconocido todo este tiempo es que entre 2007 y 2012 hubo una oportunidad para que el ex policía también fuera condenado por un largo periodo. A Julia le invade ese pensamiento y reflexiona sobre el caso Flor de Loto y las 8 mujeres que aún están desaparecidas. Si nos pusiéramos a buscar culpables, el juez que en su momento llevó el primer caso es el culpable de estas 8 muchachas. Porque si lo hubiera agarrado por lo que yo fui a decir, o sea, por lo que me hizo, eran 12 años. Se hubieran salvado estas mujeres. Y quizás ahorita tal vez estuviera empezando si hubiera agarrado esa ficción. Julia es la única sobreviviente conocida. Esa suerte no la tuvo Jacqueline Palomo Lima, la joven que el 7 de mayo de 2021 peleó por su vida contra Osorio. Sus gritos, su lucha, resonaron en el Callejón Esteves. La que yo ignoraba lo que él hacía, ignoraba lo de los bolsillos. Imagínate qué pensamientos de chero. Nosotros leíamos los golpes ahí que daban, pero sí sin imaginar lo que era. Y cuando gritó la muchacha ahí, que gritaban la muchacha ahí, ella fue la mártir, porque pues si no era por la muchacha. Esos gritos activaron a los vecinos y los vecinos activaron al sistema 911. Y ahí inició de nuevo la historia de una falla en la prevención de más feminicidios. Buenas noches, 911, por el 22. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su emergencia? El viernes 7 de mayo de 2021, a las 10:57 de la noche,
una persona llamó a la División de Emergencias 911 de la Policía Nacional Civil, pero debió esperar una respuesta que demoró 37 segundos. Pacientemente y susurrando, el denunciante dijo buenas noches 7 veces seguidas, hasta que por fin fue atendido por un agente de apellidos López Romero, quien se identificó como Operador 22. El denunciante quería trasladar una alerta que le hizo llegar su hermana, quien también atemorizada le había dicho que escuchó un disparo de arma de fuego. A través de su hermano, ella quería informar que un posible feminicidio estaba ocurriendo en la zona de su residencia, en la colonia Las Flores de Chalchuapa. Y esta fue la atención que recibió del Operador 22. Buenas noches, ¿cuál es su emergencia? Dice que mi hermana vive por Chalchuapa. ¿Sí? Ayer acaba de escuchar un disparo y ellos tienen miedo a llamar porque el vecino probablemente escuche. Entonces... ¿Y tiene usted la dirección? Sí, Callejón Esteves. Callejón Las Cuevas. Esteves. ¿Las? Esteves. ¿Y con la colonia o el cantón? ¿Cómo se llama el caserío? Bueno, el callejón... Regáleme bien la dirección, porque necesito que me dé bien la ubicación. Exactamente para no... Esta fue la primera de 5 llamadas que esa noche recibió el 911. Los avisos eran para reportar lo que luego se confirmaría como un doble feminicidio en Chalchuapa. Jacqueline Palomo Lima, una joven de 26 años, y su madre, Mirna Lima, fueron asesinadas aquella noche. Sus cuerpos se sumaron a los restos de múltiples víctimas que también fueron encontradas en la vivienda del ex policía Hugo Osorio, el mismo que a partir de esa noche pasaría a ser conocido mundialmente como el asesino de Chalchuapa. Pareciera que es la norma de las instituciones públicas atender de manera negligente y displicente a las personas que tenemos derecho a llamar y a pedir sus servicios. Y en el caso del 911, esta debe ser una lección que todo mundo debe escuchar. Todo el mundo debe escuchar esta respuesta de los policías, no por estas personas específicas, sino por la respuesta que se le da a una víctima. Probablemente estas llamadas pudieron detener que mataran a las otras personas que murieron después, que fueron ejecutadas después de la primera víctima. Y esto es por la negligencia extrema, que no es solo responsabilidad del operador, de los operadores que llamaron, sino de quienes los han puesto ahí, quienes no han garantizado que estén debidamente formados. Además de los audios de las llamadas telefónicas, un reporte escrito detalla la cronología de lo sucedido en la noche del 7 de mayo. El reporte informa que Hugo Osorio fue trasladado al Hospital Nacional de Chalchuapa, pues presentaba lesiones en sus manos. Ahí fue interrogado por los agentes que lo detuvieron. El documento detalla que esa noche Osorio confesó que 3 días antes había asesinado a otras 3 personas y que había alrededor de 40 cadáveres en la fosa. A simple vista, los agentes observaron cerca de 4 víctimas más. Ese reporte también muestra otro detalle muy relevante. Aquella noche, los policías consultaron su sistema y descubrieron que ya existía una orden de captura activa en contra de Osorio y que había sido girada 5 meses antes, el 22 de diciembre de 2020. De nuevo, por el delito de violación en menor o incapaz, el mismo que logró evadir 7 años atrás cuando solo se le condenó por estupro. Por segunda vez en la última década, la PNC había tenido en su sistema una orden de captura vigente en contra de Osorio. Conocían su dirección. Su casa estaba ubicada a solo 3 minutos en carro y a 11 minutos caminando de la delegación policial, pero no la habían hecho efectiva. Por lo que hemos visto en la cronología es que sí mandaron una patrulla, pero no vieron nada en el pasaje, entonces se fueron. No tocaron ninguna puerta, sino que solo se fueron de paso. Eso lo dice uno de los denunciantes que llama por teléfono.
23 minutos después de la primera llamada, la misma persona volvió a marcar al 911. Esta vez tenía nuevas preocupaciones. Por un lado, quería aclarar que en realidad su hermana no había escuchado un arma de fuego como lo dijo la primera vez. También quería que la patrulla policial que llegó a la zona no solo merodeara el callejón Esteves, quería que los policías sí tocaran la puerta y entraran a la casa de Osorio. Su llamada fue atendida por otra operadora, la agente de apellidos Cruz González, quien se identificó como telefonista 17. 911, buenas, telefonista 17, la orden. Buenas noches. Acá hace un momento llamé acerca de un disparo. ¿En qué parte sería? En Chalchuapa. ¿Chalchuapa? Sí, pero al parecer no es un disparo, sino que fue un señor que atacó a una mujer. ¿Fue quién, señor? No se le entiende lo que está diciendo. Bueno. Hola, sí, diga. Al parecer el señor le pegó a una mujer con un tubo. Váyase ahí en el callejón Esteves. Pero ya pasó la policía y como no es afuera el problema, no. ¿Es adentro de la casa entonces? Es adentro de la casa. Va, yo le voy a decir al compañero entonces, ¿oye? Bueno, que revisen la casa porque parece la arrastró hacia adentro. Basta, bueno, yo le digo. El 911 recibió otra llamada denunciando lo que estaba ocurriendo en el callejón Esteves. Era una persona que alertaba que apenas 5 minutos antes un sujeto había atacado a una mujer y que estaba ocurriendo un posible feminicidio. La llamada fue atendida así por el agente de apellido Celayandía. Buenas noches. Quería denunciar un posible caso de feminicidio. ¿Caso de? Feminicidio. ¿Cómo así? Explíquese. Ahora a las 11:37 de la noche, se escuchó un hombre golpeando a una mujer en Colonia Las Flores, Chalchuapa. Un sujeto estaba golpeando a una mujer. Ajá. Eso fue ayer a las 11:30 de la noche, ¿va? Sí. No, eso es ahora. Todavía son las 11:43. No, perdón, sí. Permítame en línea. ¿Está agrediendo o la está agrediendo? La está agrediendo, creo que es el esposo. ¿Sabe cómo se llama el sujeto? Fíjese que no sé, solo sé la dirección. Deme la dirección. Colonia Las Flores, Callejón Esteves, ¿sí? Casa número 11. Afuera hay un pickup rojo. Y la casa es color verde, portón negro. ¿Qué municipio es esto? Chalchuapa. Santa Ana, ¿verdad? Sí. Estaba llamando a la patrulla a verificar eso, ¿eh? Vaya, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Insensibilidad. Total y absoluta insensibilidad del operador. Yo creo que un sistema de emergencia tiene que estar siempre en esa disposición de ser empático y sensible con quien habla. Quien habla a un sistema de emergencia es porque tiene un problema y que busca auxilio. Pero la actitud del operador, de los dos operadores, es de total insensibilidad. Y además pidiendo información que en un momento determinado, en un momento de crisis, quien recurre al sistema no lo puede tener presente. Y la respuesta del segundo
ya voy a coordinar, dice. No, o sea, como una cosa como muy material, ¿verdad? Sí, va. 2 más 2 es 4, permítame, ¿verdad? Voy a hacer la operación matemática. Ya voy a coordinar. La primera operadora dice, es el Callejón Esteves. Quiere decir que ya tenían conocimiento. ¿Y cuál había sido la actitud de la institución? Posiblemente una total inactividad. Entonces, lo primero que uno siente cuando escucha esto es de frustración por la insensibilidad del operador. ¿Qué hubiera sucedido? Porque ahí son personas que no son víctimas directas las que están hablando. Pero ¿cómo se hubiera sentido si yo, víctima, hubiera hablado y recibo esas respuestas? Realmente yo me hubiera sentido totalmente desvalido, porque con esa insensibilidad que me responden, híjole, ¿quién por mí entonces? Entonces yo creo que eso debe también llamar la atención, porque el sistema por sí mismo no es la solución. La llamada es sumamente cruel y debo decir que esa práctica es tan recurrente y por ello no es casual que en los primeros 40 días de este año hayamos tenido ya 8 feminicidios. Porque El Salvador, a pesar de ser de los países con la mayor letalidad de victimización contra las mujeres y uno de los países que dictan mayores medidas de protección, 10.000 al año, para ser exactas en promedio, no tiene sistemas de alerta temprana. Por ejemplo, ¿sabían que en El Salvador no existe un registro de agresores ni de medidas de protección? Que un agresor puede tener hasta 15 medidas de protección dictadas por diferentes jueces a nivel nacional y caminar con toda la impunidad del mundo. Y lo es por eso. Porque en esa llamada se evidencia la falta de debida diligencia, la inercia y tolerancia social que hay, o sea, el sentimiento de indolencia ante que se está perdiendo la vida de una mujer y que los segundos cuentan. O sea, es tan evidente y tan rapaz, pero además, ¿qué pudo haberse hecho? O sea, eran muertes, o sea, y es lo que hemos dicho del feminicidio, eran muertes que se podían evitar. La cuarta llamada de esa noche fue muy significativa, ya que no se originó de un interés ciudadano por alertar, sino que fue al revés. La policía, a través del agente Celayan Díaz, marcó al teléfono de la persona denunciante para interrogarla. Buenas noches. Hola, una preguntita. El telefonista 8, quien le tomó la denuncia de hoy. Ajá. Mire, una pregunta. Usted me dijo que a las 11:37 había escuchado la violencia intrafamiliar, ¿va? Que el sujeto estaba golpeando a la mujer. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, le pregunto, o sea, ¿no ha escuchado nada más usted? No. 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 Lo que pasa es que ahí sí me están reportando otro tipo de situación en esa misma zona, ¿verdad? Pero no... Llamaron otros vecinos, me imagino. Sí, pero ¿cómo se llama? Cuando usted me dice feminicidio, ¿a qué se refiere usted? Posible, puede llegar a pasar. Si ustedes no llegan a tiempo. Sí, porque ya más antes que usted ya habían reportado, ¿cómo se llama? El caso. Ajá, pero ¿cómo se llama? Ya le digo, permítame, portón, color, casa celeste, usted me dijo verde. Pero portón negro, ajá, coincidimos con la dirección, ¿verdad? El Callejón Stevens. Pero ahí reportaron hace ya bastante disparos. Pero Sí, es que según entiendo, porta arma el señor. no, por eso, pero mi pregunta es, ¿usted no ha escuchado disparos hace más de media hora? No, pero permítame, voy a verificar a ver si los demás han escuchado. Permítame, ya le contesto. Dice que no, nadie me dice que no, que solo golpes han escuchado. ¿Solo golpes? Pero cuando usted me llamó, usted me llamó como a las, quiero ver. 11:49. 11, ya le digo. A las 11:45 me llamó usted.
Vaya, me dijo que como a las 11:37, o sea, unos menos de 10 minutos, el sujeto estaba golpeando a una mujer ahí. Ujú. Vaya, sí, eso. Y después de eso ya no se escuchó nada. Vaya, pero sí se escuchó que estaban golpeando a una mujer, ¿va? Ajá, y otro miembro de la comunidad vio cuando él arrastró a 10 casas. La arrastró. ¿En la calle? Ajá, en la calle. Va, ok. Solamente eso. Gracias. Vaya. Y tienen que seguir llamando, diciendo lo que había pasado, hasta que llegan a la puerta de Osorio. Cuando les dicen alrededor de 3 veces la característica de la vivienda, 2 personas diferentes al menos les dicen, están agrediendo a una mujer en el pasaje, el señor la golpeó, se la llevó arrastrada a la casa y es hasta después de las 12 de la noche que llega una patrulla y finalmente se acercan a la puerta a tocarla. Primero tocan la puerta hasta que ven hacia abajo, porque eso sí está relatado en la cronología, y se dan cuenta que está saliendo sangre de abajo de la puerta. Y Osorio finalmente es formalmente detenido a las 2:45 de la mañana. Jacqueline murió. En el caso de esta otra vecina que habla, le cuestionan, pero ¿y usted por qué dice que es feminicidio? Pues yo entiendo que de repente puede ser por evaluar la situación, pero ella es muy clara y les dice, no, yo les dije un posible feminicidio si ustedes no llegan a tiempo. Y simplemente le dicen, como, vamos a mandar a verificar. Hay como a mí la sensación que me queda es de mucha insensibilidad. Al momento de atender tanto las llamadas como el posterior, digamos, la operatividad, ¿no? De decir, mandar una patrulla justo en ese momento, ¿no? A mí la sensación que me queda es de mucha tardanza, de poca sensibilidad para tratar con las personas que llaman. Si hubiese sido la víctima la que llamara, la víctima pudo haber sido ejecutada en temas de segundos, cuando el victimario la encuentra hablando por teléfono. Por eso es tan importante que el operador o la operadora esté en lo que está y no en otra cosa. Aquí hay muchos temas de los que se puede hablar, por ejemplo, los turnos excesivos a los que son sometidos, la falta de preparación, etc. Y la falta de empatía que pueden tener las personas, que debiese seleccionarse a personas con características, formación y cualidades específicas. Es muy, muy grave que teniendo toda la información la policía solo haya pasado, que no hayan explorado detenidamente y la siguiente llamada que le hace el operador no le llama para hacerle preguntas más específicas. Casi la responsabiliza de que los agentes policiales no hayan identificado dónde está la violencia. Esta negligencia extrema también es responsable de las otras personas que murieron cuando en la primera llamada, a los primeros gritos de auxilio de la primera víctima, se pudo haber evitado. Contrario a lo que demuestran los audios, en mayo de 2021, el ministro de Seguridad sí consideraba que la respuesta que había dado el sistema 911 había sido rápida y efectiva. Ayer, gracias a la oportuna intervención de nuestro equipo de emergencia 911, logramos la aprehensión en flagrancia de este psicópata que pues en la escena pues tenía 2 cuerpos femeninos a los cuales ya le había dado muerte. Es una respuesta rápida de parte de nuestro sistema 911, acuden al lugar por una llamada anónima de que había violencia intrafamiliar en la casa. Luego se hace el procedimiento por parte ya de nuestros equipos tácticos para poder ingresar a la casa, porque efectivamente en las afueras había bastante evidencia de sangre, teléfonos, y es así como se logra ingresar a la escena y encontramos de primera mano pues al agresor en la escena con los 2 cuerpos de personas del sexo femenino. Los audios del 911 exponen que pasaron casi 4 horas, desde las 10:57 de la noche del 7 de mayo hasta las 2:45 de la madrugada del 8 de mayo,
casi 4 horas desde la primera denuncia hasta la captura de Hugo Osorio. En ese intervalo, ahora se sabe, al menos una persona, Jacqueline Palomo Lima, fue asesinada en el Callejón Esteves. A la fecha, la policía no ha querido explicar cómo justifica su respuesta de esa noche. Esta investigación expone una historia que va más allá de las atrocidades cometidas por un criminal que en 2022 fue condenado a pagar 70 años de cárcel. Los documentos y testimonios aquí expuestos revelan que el sistema de justicia y de seguridad salvadoreño, bajo el control de distintas administraciones de gobierno, le falló sistemáticamente a las víctimas de Hugo Osorio y a quienes le sobrevivieron. La negligencia de quienes controlaron y siguen controlando la justicia y la seguridad en El Salvador permitió que un asesino voraz, un ex policía, pudiera operar en libertad por más de una década. El último fallo ha sido ocultar y archivar la información, la resistencia a afrontar las interrogantes que aún no han sido aclaradas a los familiares de las víctimas de Osorio, la negación del derecho de información que tienen quienes continúan buscando a personas desaparecidas y que siguen sin saber lo que ha ocurrido. Realmente el caso de Osorio ejemplifica de múltiples maneras cuáles son las deficiencias o las áreas de oportunidades, si lo queremos ver de esta manera, donde tanto el Poder Judicial, todos los tribunales, los fiscales, la policía, incluso medicina legal, pueden y deben ser mejorados. Y no solo mejorados, sino que deben realmente asumir los mandatos y deberes que les han sido adjudicados. Lo grave en este país es que este caso, como la mayoría que pasan día a día, queda en impunidad. Y parece mandar el mensaje que en este país no importa, ¿verdad?, haber sido víctima de un delito o de un delito grave o ser víctima indirecta, ¿verdad?, de uno de los delitos más atroces como puede ser la desaparición, porque las autoridades o las instituciones de justicia no están revisando sus protocolos, sus actuaciones para actuar diligentemente en este caso. Creo que la pregunta que queda por resolver acá y que solo se podría responder con la voluntad del sistema de justicia es las verdaderas relaciones de Hugo Osorio con las autoridades que siempre lo consintieron. Hay algo ahí, hay algo que no casa. Hay demasiada negligencia, hay demasiados vacíos, hay demasiado incumplimiento del deber de parte de la policía, que abre la sospecha y abre esa pregunta que queda pendiente por aclararse, por responderse. Las relaciones de Hugo Osorio adentro de la policía. ¿Quién consintió? ¿Quién con tanta autoridad dentro de la policía pudo consentir tanto tiempo a Hugo Osorio? ¿Quién pudo convencer a jueces de que se portaba bien dentro de la cárcel para sacarlo luego de cumplir una media pena y para que siguiera haciendo lo que hizo? Esas son las preguntas que quedan todavía pendientes por responderse. Esos nexos de Hugo Osorio con jefes, con personas que tenían o siguen teniendo poder dentro de la corporación policial. 4 días después de la detención de Hugo Osorio, el supervisor de control de calidad del 911 envió un correo electrónico que incluía los audios de las llamadas telefónicas recibidas y relacionadas con el caso. Ese correo demuestra que la policía inició un procedimiento de control de calidad de cómo fue atendida la emergencia. El resultado de esa investigación es un misterio. La única certeza de lo ocurrido esa noche es que la captura de Osorio fue posible porque una mujer joven intentó escapar de su verdugo. Esa mujer se llamaba Jacqueline Cristina Palomo Lima. Tenía 26 años.